Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso la oportunidad que nos da de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros esta mañana de día viernes en esta edición especial. Vamos a colocar sobre la mesa el análisis y la proyección que plantean las autoridades con respecto al transporte colectivo en nuestro país. Y sobre todo bajo la mirada también de buscar la modernización, así como también plantearse las preguntas que implica el tema de la modernización. Habrá nacionalización del transporte, serán los operadores actuales que también tendrán partícipe de sus negocios. ¿Quién asumiría los costos de ese planteamiento de modernización a partir de la tarifa? En fin, tantos elementos importantes que están y que son del interés colectivo para los salvadoreños. Esto y otros elementos más vamos a tener como temáticas este día, por lo cual les invito a ustedes a que me acompañen. Durante años, el sistema de transporte colectivo ha sido deficiente en El Salvador. Muchos gobiernos han intentado mejorar este servicio, que es utilizado por el 80% de la población, según estudios. Por ejemplo, el gobierno del FMLN implementó el SITRANS, un sistema diseñado como una red de autobuses articulados que contaba con un carril exclusivo para su circulación, evitando el tráfico y ofreciendo un servicio más rápido y eficiente. Sin embargo, el proyecto fue suspendido en 2018 por el gobierno, que decidió desmantelar el sistema y reabrir los carriles segregados para el uso general de vehículos. ¿Y por qué murió el SITRANS? Precisamente porque no incluyeron a los actuales operadores, ¿verdad? Y eso trascendió en que terminara muriendo este tipo de servicio, aun a pesar que para la población había sido bastante bueno. En la actualidad, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha ejecutado varias políticas públicas enfocadas en mejorar el servicio. Entre estas se encuentran el sistema de monitoreo para conocer los tiempos de espera de las unidades, las cuales serán localizadas por un sistema de GPS. Además, se pretende mejorar las paradas de autobuses y capacitar a los motoristas de estas unidades. También se espera renovar la flota de autobuses. De hecho, el gobierno está próximo a recibir 1.500 unidades procedentes de China. Desde 1934 prestamos casi que el mismo servicio o en la forma de cómo venimos operando sin tratar de satisfacer aquellas necesidades evidentes que tiene en algún momento la población. Nunca se ha reestructurado y ahorita estamos hablando de un tema de reorganización, algo que nunca se había visto. Sin embargo, esta renovación en la flota de autobuses ha generado controversia por el posible aumento en la tarifa del pasaje, una decisión que impactaría significativamente el bolsillo de miles de salvadoreños que a diario utilizan el transporte colectivo. Por otro lado, el papel de los alcaldes ha sido evaluado tras cumplir más de 100 días en el cargo. Los actuales ediles se enfrentan a diversos desafíos, entre los que destacan la recaudación de recursos y la ejecución de obras en beneficio de la población. Recientemente, en redes sociales, se viralizaron varios casos en los que los ciudadanos han tomado la tarea de reparar sus calles y recaudar fondos para solventar sus propias necesidades. Estos y otros temas serán analizados esta semana en el debate político semanal de Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por poner en perspectiva los temas que vamos a tener con nuestro panel de este día viernes. Quiero saludar a Tania Pastor. Tania, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ernesto, esto es mío, aquí también saludando a Vladimir Yavés y por supuesto a toda la audiencia de Grupo Megavisión, especialmente de Diálogo en este día de viernes. Gracias también, saludo cordialmente a Vladimir Melara. Gracias, bienvenido Vladimir. Gracias Ernesto por la invitación siempre y un gusto compartir espacio. Gracias, Bessie Ríos también, bienvenida, gracias. Buenos días, un placer, un gusto saludarles, espero que se encuentren bien en sus hogares.
Espero que hayan soportado los calores del día de ayer, que fueron insoportables. El temblor del miércoles. Sí. Tomen agüita, de verdad que la deshidratación es algo real. Y por favor lleven sus vehículos a revisar. Ayer se incendiaron 3 vehículos en diferentes zonas. Sí, es el calor tremendo, a nivel la nacional. temperatura tremenda que estamos viviendo. Hay que estar dándole seguimiento también a eso. Bien motivados. La vida es el milagro de existir, las ganas de sonreír, la paciencia para esperar, la fuerza para amar y la humildad para agradecer, decían por ahí. Qué bueno. Así comenzamos esta mañana, gracias a usted por sintonizarnos. Este tema del transporte colectivo ha sido, es y seguirá siendo tema de agenda de país o factura pendiente como tal. A ver. Gracias, Ernesto. Buenos días. Mira, yo creo que, así como medio lo comentábamos en otros espacios, yo creo que el tema del transporte público es un tema fundamental para la vida de los ciudadanos. Yo creo que siempre le atañe a los gobiernos ver de alguna u otra manera qué medidas se empiezan a implementar para que nosotros podamos resolver el tema de movilidad, la movilidad que tienen aquí todos los ciudadanos, ya sea independientemente cuál sea el fin, ¿verdad? Si van a su trabajo, si van a salir a estar fuera del país, si van a alguna reunión, sea cual sea la actividad. Pero yo creo que la movilidad hay que resolverla en este país y yo creo que es importante. Yo creo que este tema hoy por hoy debería de ser una de los puntales, no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos venideros. ¿Y en qué sentido? Fíjate que yo creo que aquí, cuando se habla de transporte público, a veces lo que utilizamos vehículos creemos que estamos como exentos del tema, ¿verdad? Y que esto quizás solo atañe a los usuarios directos del transporte público. Pero sin duda, cuando hay políticas públicas claras sobre el transporte público, las repercusiones incluso positivas son para la gente que utiliza vehículos, ¿verdad? Es decir, esa gente incluso que podamos decir que es de clase media para arriba, que anda su vehículo, que incluso es una familia, por ejemplo, de 5 y que en esa casa, en esa familia hay 5 vehículos. Claro. Entonces, ¿en qué sentido te digo que hasta a ellos les atañe este tema? Pues porque nosotros vamos a empezar como a desestresar las vías públicas, incluso para que ellos empiecen a transitar. Con un modelo de transporte un poco más ordenado, más eficiente. Pero además de ordenado, tiene que ser un tema... Porque esa es parte de la temática que tienen hoy en día. De hecho, conversé con ellos. Hay una inquietud sobre el ingreso de estos 1.500 unidades, 1.500 buses chinos. En primer lugar, la pregunta es, ¿van a ser operados por ellos o no? Y que si esto va a resolver el problema. Pero fíjate, más allá de eso, Ernesto, que por supuesto es importante, o sea, aquí yo creo que el tema central es justamente resolver la movilidad, Ernesto, es decir, la forma y la manera en la que nosotros nos trasladamos a nuestro destino. Y eso tiene un sinnúmero de repercusiones positivas. Yo quiero dejar sobre la mesa, para que empecemos como a dialogar del tema, 2, 3 puntos importantes. Primero es que por supuesto hay un tema de modernización, ¿verdad?, de las unidades, eso es clave. Pero a mí me parece un punto más importante, que es que podamos desarrollar un sistema público de transporte que sea realmente colectivo, es decir, que podamos persuadir incluso a usuarios de un vehículo particular para que... A bajarse del vehículo y tomar el transporte. ¿Sí? Porque eso es lo que va a empezar a nosotros a desestresar. Y bueno, ¿y cuántos de nosotros no padecemos el famoso tráfico, ¿no? Y en las horas picos que llamamos. Y además de eso, Ernesto, esto tiene un sinnúmero también de implicaciones, como por ejemplo el tema de nuestra red vial, es decir, la infraestructura. Es decir, no es un tema aislado que es solo de cambiar el transporte, que ahora vamos a poner buses nuevos, sino que hay que verlo de una manera muy integral. Y hay que poner sobre la mesa también la función que tuvo hasta hace un par de años el Citran, ¿verdad? El que nosotros conocemos, que a mi entender y una opinión muy personal es que yo creo que iba a ser un proyecto, un programa que pudo haber resuelto las necesidades en este sentido. Lastimosamente no lo dejaron avanzar. Aquí lo comentábamos. Por supuesto que intervienen intereses económicos, intereses políticos, intereses de grupos que tienen mucha influencia en el transporte público, y es por eso que esto no se dejó avanzar. Yo creo que el abordaje del sistema de transporte público debe ser integral, en donde todas las aristas, en donde todos los protagonistas tengan que ver para que realmente sea una solución. ¿Será un sistema de transporte más eficiente, más ordenado?
nacionalizándolo o creo que siendo operado siempre por esa va a ser la discusión. Porque esa es parte de la discusión o de la duda, ¿no? Creo que no es ni discusión. Mira, todo este periodo que tienen los transportistas. Todo este periodo que hemos tenido la concesión del transporte, una concesión irresponsable de parte del Estado, porque jamás se pidió la contrapartida con los operadores del transporte colectivo o mal llamados empresarios, porque vos no te puedes llamar empresario si ni siquiera le pagás la seguridad social y el AFP a tus trabajadores, si los tenés con horarios de 14 horas trabajando sin seguro de daño de terceros ni seguro de vida para los motoristas. Mira, andar esas 8 o 14 horas sentados en esos autobuses, lo primero que te da es problemas de riñón. Y aquí estos mal llamados empresarios han recibido fondos del Estado y ni siquiera han tenido la capacidad de darle seguridad social o contratos dignos a sus trabajadores. Y el Estado ha sido indolente de decir, yo te voy a dar plata de las arcas públicas, cumplir los mínimos requisitos. La mayoría, no todos, creo que algunas rutas tienen ya un a menos que sean cooperativas. Sí. Pero de lo contrario, no tienen ese tipo de beneficios para el trabajador y la trabajadora que tienen en estos transportes. Creo que es el momento de empezar a discutir, de retirarles ese negocio, un negocio al que toda la vida han dicho que pierden. Porque aquí los empresarios del transporte toda la vida han dicho que este es un negocio que les da pérdidas. Pero les estás mandando a ser condenados de hecho a que no operen los actuales operadores. Lo que te estoy diciendo es que ha quedado demostrado que en las manos privadas, con estos empresarios donde el Estado ha dejado de supervisar y ha dejado de hacer su trabajo, ha demostrado que es un fracaso. Entonces discutámoslo si hay que nacionalizarlo. De todas maneras, la frase de esta administración es que lo público debe ser mejor que lo privado. Es hora que lo demuestren. Mira, una discusión, Tania, ¿estás de acuerdo en ese planteamiento? Sí, lo que sucede es que son varias aristas. En realidad no hay que demonizar el modelo, porque al final el modelo de la concesión es una de las opciones. Lo que sucede es que si vamos que para que haya corrupción se necesitan dos actores, ¿verdad? Se necesita un corrupto y un corruptor. Entonces no podemos demonizar nosotros el modelo de concesión si lo que hemos tenido en El Salvador es un modelo de infraestructura legal en donde lo que se ha hecho es favorecer siempre la corrupción y la impunidad. Por eso es que nosotros tenemos grandes falencias de financiamiento en la aplicación de políticas públicas, porque definitivamente nos ha preocupado cero o menos que cero el tema de la corrupción y la impunidad. Tanto es así que aquí sigue habiendo una deuda histórica del trato legal, es decir, la herramienta para que los funcionarios puedan perseguir la corrupción y erradicar la impunidad. Entonces, yo creo que el modelo no es que esté mal. Lo que ha sucedido es que hemos tenido aquí incluso hasta diputados corporativos en el pasado dedicados al tema de transporte público y ausencia de sanciones. Sí que fue lo que encontró el ministro Romeo cuando empezó a ver todo este tema de los transportes. Habían buses por florero en algunos estacionamientos, hubo buses, hubo unidades que ni siquiera se encontraron que todavía existieran. Y se les pagaba el subsidio. Y se les pagaba el subsidio. Entonces, lo que ha sido, es decir, no podemos demonizar la figura cuando en realidad lo que ha faltado es contraloría por parte del Estado y responsabilidad por parte de los empresarios. Entonces, no sé cuál será el modelo que va a adoptar nuevamente ahora en la actualidad del Estado, porque hemos pasado nosotros por diferentes circunstancias, incluso el CITRAMS, sabemos que el mecanismo no fue el adecuado, sin embargo, creo que funcionaba bien para las personas más vulnerables, porque es que aquí es bien fácil que hablemos nosotros, que nos transportamos en un vehículo y no nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana para lograr llegar a nuestros trabajos y dejar a nuestros hijos en la escuela. Porque entonces, en 20 minutos venían de Soyapango. Exacto, entonces nos molestábamos los de los carros cuando íbamos, recuerdo, en el Juan Pablo II, pero es que realmente éramos una minoría y la mayoría salía beneficiada. Pero hay un tema fundamental que es el que me gustaría también que tomáramos conciencia. Hay una situación de cultura vial, de respeto que nosotros no tenemos. Aquí podemos traer las mejores unidades, pero la verdad es que si los empleadores, como dice Bessie, contratan a cualquier persona, no pagan las multas, y si les exige el Estado que las paguen, hacen paro. Pero el caso es que también ese es el rol de los operadores. Hay un rol estatal, pero hay un rol ciudadano en donde nosotros podemos individualizar a personas que caminan, que son los más vulnerables y que protege la ley, pero también estamos los que conducimos.
quienes en el vehículo no hemos, nos falta demasiado por aprender que en un paso cebra o franjas, la gente, el peatón es la prioridad. Usted mira a un peatón al lado de un paso cebra y usted tiene que detenerse y dejarlo pasar, pero aquí no funciona así. Aquí le echa el carro al peatón, y si ven en la calle a alguien vestido de traje deportivo y que va corriendo y está en medio de paso cebra gritándole a la gente que se detenga porque una señora quiere pasar con su niña, esa soy yo. Peleo en todas partes cuando voy corriendo en la calle porque realmente molesta que incluso, bueno, tuvo que venir un extranjero a decirnos que qué feo se ve que cualquier salvadoreño en cualquier parte desde un vehículo tira la basura. Sí. Es decir, el tema es integral. Incluso si ustedes se van, les voy a decir, la avenida esta, la calle Circunvalación, hay un montón de restaurantes que son bien caros, que no cualquier persona tiene acceso a ir a sentarse en una de esas mesas. Y sin embargo, si el Viceministerio de Transporte pone un retén ahí, yo creo que sacarían un montón de ingresos, porque esa es una de camionetonas carísimas, cruzándose la doble línea amarilla todo el día, especialmente a las horas de las comidas, y ahí eso lo que generan es caos vehicular. Entonces, este también es un tema de salud pública. ¿Cuántos no se habrán hecho hipertensos por estar el estrés de estar 2 horas en su vehículo en una distancia de 1 hora que debería demorar 10 minutos, se está a veces hasta 40? Es decir, es un tema muy integral en donde creo que podemos abordar diferentes aristas. Es decir, ¿qué cambios estructurales? ¿Cuál es esa figura que podría de alguna manera hacer esa reconversión que facilite y genere un transporte más seguro, más digno, más cómodo, más, en fin, y más económico? Abramos el debate. Primero la educación. Veamos esta parte, sí, ¿no? Pero fíjate que Tania tocó un punto que lastimosamente todo nos lleva hacia ahí, y es el tema de la corrupción. Yo creo que ahí radica, es decir, una vez que nosotros erradiquemos la corrupción y los intereses específicos en ese tema, yo creo que podemos avanzar sobre un sistema real de transporte público. Porque mira, no solamente es de autobuses, yo pongo sobre la mesa, ¿y qué pasa si empezamos a pensar en otro tipo de transporte? Bueno, ustedes saben que hay un sinnúmero de organizaciones que motivan a que usemos la bicicleta, otros a que utilicemos, a que se pueda construir también un sistema de teleférico, como lo dicen en México, cablebús, o un metrobús, o buses articulados, un subway. Es decir, hay opciones, ¿no? Claro, esto depende de la naturaleza también de nuestra infraestructura vial, pero yo creo que el tema de la voluntad política, y todos hemos sido testigos, Ernesto, que lastimosamente cuántas legislaturas no hemos pasado en la que directamente diputados tienen intereses específicos en transporte. De acuerdo, eso ha sido parte del tema, pero la pregunta clave, aquí son 3 preguntas clave. ¿Se va a nacionalizar esa es una el transporte colectivo? Esa es una incógnita, ¿verdad? Porque de entrar en esa dinámica de modernización, ¿quién asumiría los costos de ese? Esas son las preguntas claras. Puede ser otra vez modelo de economía mixta. Con el tema de la nacionalización, yo creo que el Estado debe de tener un protagonismo fundamental. Veamos sin dejar afuera los operadores. No, es que no se puede, porque, a ver, ellos son parte, ¿no?, de esto, pero hay que integrarlos, pero hay que poner reglas claras. Yo te digo, yo estoy a favor de que el Estado tenga una intervención mayoritaria en este tema, porque, y también hay que estar claro, y yo creo que la gente también debe de estar clara, incluso los que no utilizamos el transporte público. Miren, si hay que subsidiar algo, hay que subsidiarlo, y hay que ser solidarios, porque el sistema de transporte público, yo creo que es bien difícil genere ganancias para el Estado. Porque imagínate, si realmente este gobierno decide tener una política pública clara sobre el tema del transporte público, uno empieza a decir, a ver, la inversión que se va a hacer en transformar nuestra vía, la red vial, en transformar las unidades, en montar un sistema de vigilancia, un sistema de control sobre los buses, el tema de la seguridad, el tema incluso del servicio, todo la calidad. Eso tiene un costo. Correcto, la inversión es grandísima. ¿La tarifa va a ser la misma? Es otra de las preguntas. Pero vos no podés, espérame, Ernesto, vos no podés golpear a la clase que no está siendo privilegiada subiéndole las tarifas. Vos tenés que buscar opciones. Y por eso que te digo, ahí es donde interviene el tema de la solidaridad que deben de tener los que no usan ese transporte. Veamos esa frase. Por cierto, yo conversé con ellos esta semana y me decía, no creemos que en este momento sea la intención del gobierno de nacionalizar el transporte,
porque para eso hemos tenido apertura del BMT para discutir el tema. Eso lo decía Luis. Sí, lo que sucede es de que regresamos al tema que siempre nos converge en todo este tipo de discusiones sobre las políticas públicas del Estado. Como no nos cuentan, como no hay transparencia en lo que están haciendo, no sabes para dónde va, si de verdad va a haber una privatización, si se va a hacer un asocio público-privado, si va a ser una sociedad de economía mixta. Mira, ¿por qué son buses chinos? Porque yo... 1.500 unidades. ¿Serán donados? Sí, yo no sé si usted tiene memoria. Yo no sé si es una compra, ¿no? Yo no entiendo que es una compra. Yo no sé si ustedes son ¿Hubo licitación? Si ustedes son de memoria corta, ¿se acuerdan cuando la alcaldía de San Salvador, bajo la administración del FMLN, trajo camioncitos chinos para recoger la basura, que eran unas cajitas de fósforo que al ratito estaban arruinadas? ¿Quién fue la administración de Violeta? De Violeta Mengíbar. Entonces, yo quiero saber por qué chinos y qué calidad van a tener, porque la experiencia ya la tuvimos. Sí, la verdad es que tiene razón. Hubo licitación, pero que mira, esa es la otra pregunta. Yo ahí sí quiero decir, no, con el tema chino. Es que yo creo que también nos han enseñado... Te tocaste la fibra sensible. No, yo creo que nos han mal enseñado de que lo chino es malo. Sí, no, y todos los productos que tenemos son de... Es correcto, al final... manufactura china. Casi que todo el tema tecnológico, allá lo ensamblan, lo producen. Entonces, creo que nos debemos de quitar esas telarañas de que lo chino es sinónimo de mala calidad. Más de los carritos, quítátela. Yo tengo la experiencia de los camioncitos. Mira, ahí tenemos, perdóname, pero ahí tenemos una marca, no la voy a decir, de carros europeos, pero justamente porque no hay un stock de repuestos, es porque uno también ahora relaciona de que la calidad es mala. Yo creo que ahí el tema era más el tema del suministro de repuesto y mantenimiento con estos vehículos. Pero alguien hizo negocio ahí. No, sin duda, puede ser. Igual que ahora con estos 1.500 autobuses. Yo lo que me pregunto es, ¿qué licitación hubo alrededor de esto? ¿O cuál es la información que tenemos sobre la adquisición de estas unidades? A crédito, viene en compensación de algo, va a participar el gobierno chino. ¿Cuál es la garantía incluso del mantenimiento de estas unidades? Es decir, vamos a tener el stock de repuestos para estas unidades para que no suceda lo que quizás ha sucedido en el pasado. Entonces, pero yo sí creo que hay una realidad que la estuvimos debatiendo incluso estos días. Resolver el tema del transporte y la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas en la capital es importante, y el hacerlo va a darle réditos electorales a esta administración, pues, porque son de las cosas que se supone que no se pueden resolver. Fíjate que yo sí creo, que con lo que dice Vladimir, yo sí creo que yo le he puesto más a la parte pública. Lo que sucede es que sí, no podemos ignorar que han habido operadores y que no se les puede simplemente apartar, ¿verdad? También hay que ser conscientes de eso. El Estado verá cuál es el mejor modelo, si acaso hace nuevamente una sociedad de economía mixta, pero el caso es que por lo menos... algunos quizás no me van a creer, pero yo viajaba a la universidad en bus y viajaba también en Costa Rica. Yo viví en Costa Rica varios años y viajaba en autobús. El servicio de autobuses en Costa Rica es público y realmente los buses eran de muy buena calidad, los conductores eran muy respetuosos, muy responsables. Sí, pero podemos aspirar a eso y es público. Es decir, te perdiste el interés de la vida de ir viajando en un bus que llega en 15 minutos como la 29, la 44. Yo viajaba a la universidad en bus, yo crecí viajando en bus. El 80% de la población, hay estadística, hay estudios, de la población salvadoreña utiliza el transporte colectivo. Por eso es importante. Hay una pregunta ahí que me gustaría, me dice producción, colocarla en perspectiva del análisis que estamos haciendo. Buenos días, Ernesto. También hay que ver quién financiará estos buses chinos y quién tendrá los recursos y talleres de servicio, ya que la mayoría de fabricantes exigen todo eso y se necesita talleres de servicio. A ver, el financiamiento es un préstamo. Esto fue a través de un préstamo que creo que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa. Seguramente debe ser un préstamo. Lo que pasa es que si vos vas a querer resolver el tema de la movilidad, eso tiene que ser presentado como un plan y poder hacerla, para el centro de la capital, para poder, digamos, complementar todo el plan de ordenamiento del centro histórico. Es integral, es moderno, ¿no? Yo te voy a decir algo. Nosotros adolecemos lastimosamente, nuestros políticos, sobre todo los que nos gobiernan, de un plan estratégico. Y ahorita que tú dijiste lo del centro de San Salvador, hay un ejemplo. Mira, yo lamento tanto, por ejemplo, que en el centro histórico
he visto alrededor de la calle Rubén Darío, la han levantado, la han hecho, la destruyen, la hacen, el pavimento, hablo del pavimento, 2, 3 veces. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál ha sido la planificación alrededor del centro histórico realmente? Y así me pregunto en todos los demás temas, Ernesto. Por ejemplo, en el transporte público, y yo pregunto, ¿han sentado a los alcaldes del área metropolitana de San Salvador? Porque aquí no es el tema que solo el gobierno tiene que verlo. Tienen que verlo los transportistas, por supuesto, los usuarios, las organizaciones que velan por el tema de la movilidad, que estos que piden que... El área metropolitana creo que ya se desfiguró, si ahora son San Salvador Centro... No, pero siempre está, pero siempre por ejemplo, está la como distrito, pues. Por supuesto, pero ¿se han sentado para ver realmente el transporte público si va a sufrir una transformación real o solamente esto se trata de sustituir buses viejos por buses nuevos? Que eso no va a resolver nuestro transporte público. ¿Y no quién va a asumir los costos de ese cambio? También, a ver, vaya, yo hablo de los 3 actores que por lo menos yo identifico claramente: el Estado, el ciudadano y el operador. Yo creo que hay que pensar a futuro cómo resolver integralmente el problema, pero ¿qué podemos hacer ya? Si es que con la simple educación vial hacemos bastante cada uno de los actores ciudadanos. También falta la señalización por parte del Ministerio de Obras Públicas, porque han instalado nuevos semáforos, pero se han llevado toda la señalización. Entonces, ¿qué está haciendo un montón de abusivos irrespetuosos? Porque eso es lo que son. Están haciendo virajes indebidos, ilegales, donde saben que están prohibidos, pero como no está la señalización de prohibición actualmente, desde que cambiaron los semáforos, entonces lo que están haciendo es generando más caos. Comencemos por nuestra propia educación, cómo cambiamos nuestro propio metro, porque realmente... Solo con la educación podemos resolver mucho ya con lo que tenemos en este instante. Por eso es que van a entrar en un proceso de capacitación de motoristas, entiendo, para la flota. De hecho, lo decía Luis Regalado, que estos buses chinos estarían siendo operados, según lo que le han dicho a los miembros de la mesa permanente del transporte, es que van a ser operados es decir, van a tener ellos participación. Van a traer los choferes chinos. Quizás van a ser alquilados. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Bueno, lo fundamental, me dice el televidente, en los temas de movilidad y ordenamiento vehicular es la señalización, me dice nuestro buen amigo Don Hugo. Está en El Salvador, esto en El Salvador no existe y está mal hecha la señalización. Y además tenés que poner multas que de verdad le duelan a la gente y sanciones reales. Cierto, se nos había olvidado ese tema. Porque si no las pones, la gente paga los $30, los 50 y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Es que hasta que no nos toca en el bolsillo no entendemos. ¿Qué implica todo este plan de reconversión del sistema de transporte colectivo? ¿Cómo se va a ver beneficiada la población? ¿A qué costo la población lo va a hacer? Esas son las preguntas planteadas y vamos a irnos a una pausa. No sin antes, hay una pregunta que la quiero dejar planteada. ¿Quién va a pagar esos buses? Ahí está, interesante. Mira, la respuesta es él, el que escribió. Él, tú, nosotros vamos a pagar esos buses. Tú, yo, nosotros, vosotros, ellos. Tú, yo y la marca. Voy a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. En la parte inferior de la pantalla de su televisor está el número de WhatsApp. Escríbenos. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Pausa y volvemos. Bueno, sin duda alguna, todas las mañanas le invitamos a ustedes a que, pues, desde luego sigan disfrutando de café rico, ¿verdad? El café perfecto de la mañana, ¿verdad? Así es que ahí está, disfrútenlo al máximo. Continuamos analizando este tema y yo planteaba, y había una pregunta ahí, que ¿quién va a pagar? Tú decías que tú, yo y todos vamos a tener que pagar. Si todos lo pagamos todos. El otro tema es a qué costo un modelo de servicio eficiente, moderno, va a ser operado. Ya dijimos que... ¿A qué costo para el ciudadano que va a hacer uso de eso? Porque actualmente la tarifa es de 20 centavos y 30 en la zona urbana, imagínate. Sí, la verdad es que también ha habido un tema de no revisión. Pero ahí también tarifa. Es el tema de toda la planificación que tiene que haber alrededor de la incorporación. Porque como bien dice Vladimir, si solo lo que vas a hacer es sustituir buses viejos con buses nuevos, no estás haciendo nada. Entonces habrá que ver, va a haber cambio de ruta. Tendremos unos lugares donde podamos dejar, digamos, los que nos movemos en transporte privado, dejar tu vehículo y poder acceder a este tipo de transporte colectivo.
El tema de la seguridad es indudable que tiene que ir de la mano. También el trato al usuario, porque hay una realidad que no se nos olvide. Si hay un sitio donde es agresivo y donde se dan las mayores agresiones, tanto sexuales como de maltrato, es a las mujeres, es en el transporte colectivo. No hay mujeres que utilicen el transporte desde muy corta edad que no hayan recibido acoso y maltrato en el transporte. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar eso? Sí. ¿Cómo Señores, en vez de gastar 300 millones de dólares en buses, mejor apuéstenle a un transporte masivo. Eso es lo que te decía, Ernesto. Es decir, creo que hay opciones BLT le llaman. ¿Ah? BLT creo que sí. Sí, tiene. Ese es el planteamiento que hay que hacer, es decir, sustituir buses nuevos por los viejos no va a resolver. Y yo lo pongo de verdad como un tema que tiene que debatirse. De alguna manera la infraestructura vial ahí está. Claro, hay que hacerle alguna adecuación al tema que dejó el Citram. Pero ¿por qué no retoman ese tema y terminan la segunda fase? Sí, pero y lo platicábamos. Este sistema, Ernesto, originalmente era desde San Martín, bueno, lo dejaron de Soyapango hasta Salvador del Mundo, llegabas en 20 minutos casi. Es correcto, pero el plan original era desde San Martín hasta el otro parque San Martín en Santa Tecla. Entonces, ¿por qué no terminás ese proyecto? Y yo creo que va a ser Quizás más que terminar, bueno, aparte de solo terminarlo, es hacerlo bien, porque lo que no pasó es por la asamblea y ahora pues... Sí, es decir, hacer las adecuaciones necesarias, pero ahí tenés esa infraestructura vial, ahí están todavía las unidades, es decir, es de renovar el pensamiento, hombre, porque lo que dice aquí el amigo que nos está sintonizando tiene razón, porque no pensamos en un sistema masivo y no solamente la sustitución de estos buses. Yo creo que ese es el camino y por supuesto lo que ha dicho Bessie y Tania con respecto al tema de las multas, al tema de la educación, la cultura vial. Es que es un tema integral. Fíjate que es interesante esta pregunta este planteamiento que nos hace un televidente. Dice, con esto de la compra de los 1.500 buses y el montaje de un moderno centro de monitoreo, al parecer hay alguna buena intención de modernizar y transformar el transporte público. El problema actual de las autoridades es que no les gusta discutir los proyectos con los ciudadanos y sectores. Eso es lo que dice él. Tampoco es que solo por el cambio de unidades en automático podemos afirmar que se ha modernizado el sistema, ¿verdad? Se han modernizado las unidades, porque realmente también hay que decirlo, ¿verdad? Hay unidades en las que por asiento lo que hay es un espacio vacío en donde la gente se mete parada cuando no caben ya. Y las unidades están en tan mal estado, pero modernizar es un término más integral. Ok, Luis Regalado decía, usted sabe que viene un nuevo servicio, dice. Difícil que la tarifa no se toque. Tiene que haber un cambio tarifario para la aplicación de toda esta modernización. Tiene que venir un cambio tarifario, pero tampoco es cierto de que ahorita se estén muriendo de hambre los transportistas. Ese estribillo que llevan décadas usando de que están perdiendo en este negocio, pero ninguno deja el negocio, no lo compro. Fíjate que la subida de la tarifa, por eso es que decimos que es un problema integral, no puede ser analizado aislado del tema de la revisión del salario mínimo que ya corresponde después de 3 años, porque no le puedes subir, ya de por sí el costo de la canasta básica está más, entonces ahora le vas a subir al transporte, personas que utilizan en el día cuatro autobuses para llegar hasta sus trabajos, tienen que gastar en comida afuera, si no es que logran tener algo para llevar desde su casa, entonces encarecerle y dificultarle más. Pero hoy en agosto tenían que haberse empezado a sentar para discutir. No, tendrían que haberse sentado vamos a hablar de eso. Salario, ¿no? Hay una pregunta ahí bien interesante también. Miren, saludos señores panelistas. ¿Con esta tarifa creen que si se van a pagar los buses, le van a incrementar el pasaje con esa paja? Dice, bueno, a los salvadoreños. Mira, yo creo que los costos de una ya sea modernización o un cambio en el sistema real, no los debe, y aquí hay que ser solidarios, no los debe pagar la gente, el usuario del transporte público. Aquí por eso el subsidio debe ser a la persona. Quizás para el momento tratamiento actual de la necesidad resuelve, pero hay que pensar en algo masivo. Y el beneficio no es solo para los usuarios, alguna transformación del sistema de transporte, es para todo, es para el medio ambiente, es para la movilización de Tania, de Bessie, tú y Ernesto. La verdad es que el medio ambiente nunca lo vemos. Porque, pero si a mí me dicen, mira, las calles ahora van a estar descongestionadas un 40%, perdone, pero yo pago el impuesto que tenga que pagarse por solidaridad. Y saludas al precio.
pero en el sentido de que la calidad de vida aquí está en juego de cada uno de los salvadoreños. No solamente es el transporte público de sus usuarios. Que hay cantidad de personas, por ejemplo, que se dedican a la venta de las pupusas o dulces en las paradas de buses, no padecen de cáncer de pulmón por las bocanadas de gases tóxicos que tiran los buses. Esas son realidades. Esos humos negros y cantidades que vaya, pero... Y las grandes familias que tienen estas grandes empresas, que tienen miles de trabajadores, perdonen, pero ahí debe de haber un espacio donde también ellos puedan colaborar con la modernización de este sistema, y hablo de un impuesto. Es decir, se debe de tocar donde haya que tocarlo, no necesariamente hay que cargar al usuario, si es el menos... Mira, lo que sí estamos claros es que el actual modelo de transporte colectivo que tenemos y hemos venido teniendo todo este tiempo, hay que cambiarlo, hay que renovarlo. No estoy diciendo que cambien a los empresarios, no. Yo creo que cambiar la mentalidad nos mejoraría muchísimo más porque eso es ya. Cuando hablo de mejorarlo es establecer lo que estamos planteando, porque esto se da en el contexto del ingreso de estos 1.500 unidades nuevas, la formación o capacitación en la que van a entrar, el proyecto de ordenamiento en el centro de la capital. De hecho, los transportistas mismos están planteando ellos, haciendo una propuesta de poder establecer, ellos le llaman cuenca de unidades que vendrían no entrar al centro de la capital, sino que estarían de forma... Esa era la idea con el Esa era la idea del Citrans. Esa era la idea del Citrans, pero se montaron en su macho y no quisieron sacar las unidades. Hay dos opciones, o la nacionalizan y obligan a la asociatividad de los privados, dice un televidente, pero no pueden continuar con el actual modelo. Pasa por la transformación, Ernesto, no solamente hay que sustituir buses, pasa realmente... Pero de mentalidad también, es que los salvadoreños tenemos una mentalidad de ser, yo me la llevo de más vivo, y además somos egoístas. No hacen la fila, no respetan el orden vial, no respetan nada ni nadie, porque ellos solo yo quiero llegar a mi casa y no me importa el mundo, ¿verdad? Entonces la mentalidad a la que debemos evolucionar es, si es bueno para las grandes mayorías, ahí es donde debemos apostarle, porque nosotros somos egoístas. Si no me beneficia a mí, yo no lo quiero, y no es así. Y hacer una evaluación integral. Miren, yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir ahora, manejar no es un derecho, es un privilegio. Vos deberías de tener más exámenes y retirarte la licencia en la medida que cometés infracciones de 1 año, de 2 años, de 5, pero que se cumpla. Pero aquí te agarran por 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, tenés multas de hasta $1.500. Bueno, los buceros son expertos en eso. Multas que suman hasta $3.000, $4.000 y no las pagan y siguen manejando. ¿Por qué? Porque el gobierno es blandengue y lo ha sido. Hay una pregunta para ti. Mira, Tania dice, buenos días, Tania. La verdad, el pobre siempre paga los platos rotos. Es que es cierto, tenemos una cultura que yo creo que cambiando nuestro pensamiento egoísta que tenemos y educándonos en todos nuestros derechos y los derechos especialmente de los demás, creo que podemos mejorar ya. Porque es cierto, el Estado tiene una obligación, los operadores tienen otra, pero nosotros como ciudadanos podemos aportar muchísimo a todo este desorden que se genera en los congestionamientos, y allí nos pueden traer 500 unidades nuevas si quieren, pero mientras no nos eduquemos no vamos a salir de ahí. Mira, de acuerdo a la información y a la hora de prepararnos para la producción de este contenido, en la Comisión de Obras Públicas, en la de Hacienda, el ministro de Obras Públicas llegó a plantear la compra. Son 1.100 buses, de los cuales estaría requiriéndose un préstamo de $179.5 millones de dólares. Que valga la pena el préstamo. ¿Verdad? Eso es lo único, que valga la pena. Pero aquí viene la pregunta. La flota estará equipada con cámaras de seguridad, GPS, aire acondicionado, conteo electrónico de pasajeros y tendrá una capacidad de 50 usuarios. Los empresarios desconocen el costo que tendrán que pagar por cada unidad. No sé si los van a dar en concesión. Es que es lo más seguro, pero es lo más seguro. Pero realmente eso sí mejoraría definitivamente el servicio para la gente que se transporta en los autobuses. Yo lo que digo es que si te vas a meter... Y sería seguridad también. Para ir concluyendo y pasar a otro tema. Si nos van a endeudar con ese préstamo, que valga la pena y que de verdad cambie la realidad de la movilidad. El estrés que provoca estar en el tráfico es un estrés que genera hipertensión y diabetes también en la gente. Entonces es un tema no solo de medioambiental, sino de salud. Esta pregunta, solo para irnos un poco, vamos a ver. Veamos esta pregunta.
Dice, buenos días, se considera la descentralización en la capital y pensar en cómo evitar que muchas personas entren a la capital por trabajo o estudio. Ejemplo, personas de Sonsonate viajan a San Salvador de Colón a San Martín. Vea, un poco raro está el mensaje. O seguirán con el pensamiento de hacer Nueva York en la capital. Andrés Espinosa se refiere a esos temas porque en realidad todos viajamos para la capital, todo el mundo quiere venirse para San Salvador. Pues sí, pero es que las empresas están desde Colón hasta San Martín, no tenés otro polo de desarrollo y eso también ha sido un problema. Es lo que hablaba Andrés Espinosa de los gobiernos. Los polos de 100 días. Entonces, lo que te iba a decir, el parque vehicular nuestro ronda alrededor de los 1.800.000 vehículos. Entonces, el tema es cómo persuadir a estos usuarios para que, mira, si una buena meta debería ser un 50% menos de circulación. ¿Te imaginas el beneficio en la movilidad de los ciudadanos? No, olvidarte. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, señores, hagamos una evaluación del tema de los alcaldes, o de las alcaldías, mejor dicho, que recientemente cumplieron ya los primeros 100 días, ¿no? De la mano de los diputados. Vamos a la pausa, 7:16. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, en el contexto de gestión municipal, como es el tema que vamos a abordar en este momento, recientemente se han cumplido los primeros 100 días de trabajo que han tenido los consejos municipales. Esto pasa por examinar qué es lo que se ha logrado hacer a partir de esta nueva modalidad en la que han entrado de municipios a distritos, y sobre todo también en el reto desafiante que han asumido los nuevos alcaldes para considerar de que esto, si no se cuenta con el verdadero apoyo financiero o apoyo de la autoridad estatal, difícilmente podrían cumplirse. Hay versión de versiones, hay funcionarios municipales que en su momento expresaron, como el caso muy particular del señor Salvador Meléndez, ¿verdad? Que es alcalde del, creo que si no me equivoco, es La Paz Oeste, decía él de que si no contaba con el apoyo pertinente de las autoridades para que en esos 100 días se puedan hacer y desarrollar obras, pues que en algún momento iba prácticamente a tronar lo que era su gestión. Pero eso solamente es un eslabón de lo mucho que se puede soltar. Pero ahorita ha quedado demostrado en estos, que serán 119 días, de que la falta de apoyo, por ejemplo, con el tema del retiro del FODES, es evidente en estos municipios. Mira, ese montón de gente haciendo colectas para ver cómo arreglan las calles de su municipio, y que hasta que se vuelve viral reaccionan las autoridades centrales, es preocupante. Pero ¿por qué la red vial que le corresponde al municipio a través de los distritos no logra repararse y es un dolor de cabeza para los habitantes? Bueno, porque no hay fondos. Y de algún lugar tienen que salir, y no quieren que se suban las tasas, no quieren que se suban los impuestos. ¿De dónde van a sacar el dinero? Si al final del día, por muy ingeniosos que nos pongamos, ¿no? de querer sacar el dinero de alguna parte, si el Estado sigue retirándole los lugares de donde puede sacar fondos las alcaldías, como por ejemplo el tema del retiro de los por muy exquisito, me quiere decir que por muy exquisito que llegue un alcalde y no tiene plata. Así es. Eso por una parte, y lo otro es de que si el Estado no reacciona, que debe de hacer un traslado de fondos, hombre, ¿cómo se va a quedar el Estado con todo el impuesto? Bueno, ¿y la por ejemplo, del fovial, pues, ¿cómo te vas a quedar con todo ese impuesto y no se lo vas a trasladar a estas zonas? Como dice, el agua helada no hay que inventarla. Mira, ahí están las repercusiones del por qué cuando un Estado empieza a centralizar recursos y empieza a centralizar los servicios. Es decir, le ha quitado competencias a los municipios a tal grado que aquí, imagínate, o sea, no estamos hablando de cualquier municipio, estamos hablando hoy de San Salvador Centro, específicamente en el distrito de Cuscatancingo. O sea, la gente, perdonen, yo no sé si ustedes me pueden refrescar, pero esto yo no lo había visto antes.
de que la gente empiece por sus propios medios a querer reparar las calles. Y dijo, mañana está arreglada, colecta. mañana estaba reparada. Es correcto, y reaccionó, por supuesto, parece que Fovial es el que llegó al auxilio. Y no la DOM, vea. Y no la DOM. Entonces, yo creo que esto era predecible por todas esas decisiones que tomaron, lamentablemente, de recortar el FODE, como decía Bessie, y asimismo también otras políticas que empezaron a implementar, como es la centralización de algunos servicios. Yo creo que se le va a hacer bien complicado al alcalde Mario Durán poder atender esas necesidades de los otros municipios y a todos los alcaldes, ¿verdad? Sí. Veamos el caso tuyo, Tania. ¿Cree que van a funcionar esta reducción de los municipios? ¿Cree que va a funcionar? Es complicado anticiparnos. Lo que sucede es que... ¿O será la cruz para algunos alcaldes? Tiene que ser la cruz para aquellos alcaldes que sabían a lo que se metían y no se prepararon o llegaron con la idea únicamente, que es lamentablemente es a lo que nos tienen acostumbrados muchos funcionarios públicos, solo llegaron pensando en, lo vimos también al inicio de las gestiones, todos llegaron a subirse los salarios, las dietas, etcétera. Entonces, si usted llegaba con esa mentalidad, pues obviamente va a fracasar y no va a poder con el trabajo. Era un trabajo que se sabía desde el inicio que iba a ser bastante difícil, que había que ser bastante creativo. Hay un nuevo modelo en donde se tiene que gestionar a través de la DOM, por eso es que a mí me extraña, hay en San Salvador, si no me equivoco es Oeste, en donde el exdiputado, ahora alcalde, está haciendo, o me parece que leí, que está haciendo o tiene la intención de hacer un préstamo para reparación de calles. Entonces, pero es que eso ya no le corresponde a él. Tiene que hacer el pliego y presentarlo a la DOM para que, conforme la necesidad, se vea a dónde se va a priorizar, porque es que tampoco hay recursos para todo, ¿verdad? Hay un informe que acaba de presentar el PNUD o el PNUD, en donde puede ser de muchísima utilidad, no solo para cada uno de los alcaldes, sino que incluso para el gobierno central, ubicar a dónde están las necesidades, de acuerdo ahora a las nuevas circunscripciones, dónde están todas las necesidades y qué tipo de necesidades, porque incluso dentro de un mismo municipio hay unas desigualdades tan grandes y las necesidades son diversas, incluso dentro de los mismos municipios. Entonces, ¿por qué hacer un alcalde un préstamo cuando no le corresponde esa función? Entonces, yo creo que también, si van a ser creativos, pero sean creativos conforme el nuevo modelo. Ahora hay una DOM, no podemos pasarle por arriba a la DOM. Es un modelo que yo siempre he sostenido, que me parece que centraliza demasiado y que le quita autonomía a funcionarios que han sido producto de elección directa, cuando la DOM no lo es. Entonces me parece que hay una cuestión de superioridad entre la DOM y el alcalde, cuando la DOM no ha sido elegida por la gente. Sin embargo, ese es el modelo que hay, entonces con ese hay que trabajar. Y el tema de Cuscatancingo, es decir, entiendo yo que es difícil porque están arreglando una calle y para cuando ya fueron a arreglar otras 100 por otra parte, ya la misma calle ya vuelve a estar dañada, especialmente después de las lluvias. No es un tema sencillo, se necesitan bastantes recursos, pero especialmente si se puede planificar de la mejor manera, tomando como insumos informes como el del PNUD, creo que se puede ser más eficiente en el tema de recursos y más eficaz en el tema de resultados. Pero es que al final el tema de la concentración, de la nueva distribución de los municipios, evidente que si en un solo lugar tenés un montón de necesidades, es porque no hubo un estudio de impacto social de los municipios que vas a unir. Y eso de agarremos 10 y como están cerca los 10 van a estar aquí y los 10 están en extrema pobreza que le estás entregando a ese alcalde. Así es. Y además le quitas el FODES. Y además le vas a quitar los permisos, que puedan otorgar los permisos de construcción para que se centralice en otro lado. Se ha escuchado también que les van a quitar el tema de la recolección de desechos sólidos, ¿verdad? Parece que ya no va a ser un servicio por parte de las alcaldías. Eso es lo que yo... Y mira, de las alcaldías, sino que se va a centralizar también. Y si nosotros entonces ponemos ese impuesto se les quita también. Imagínate todas estas problemas pues y necesidades que no están siendo corregidas, resueltas. Imagínate si ponemos, y si a eso le agregamos todavía otro tipo de problemáticas que está viviendo la población, no solo de San Salvador. Tú te dices, bueno, y es momento entonces, yo no sé si es cierto, pues, pero es momento también para hacer compras que el Estado salvadoreño está haciendo suntuarias, es decir, es momento para estar comprando... Ya vas con el helicóptero. Es decir, no, y es que es una realidad, ¿cómo podés en este país con esas necesidades tan graves, cómo puedes vos estar
queriendo comprar, haciendo este tipo de adquisiciones cuando vemos que hay prioridades muchísimo más altas en este país. No podés estar con... Yo pregunto, ¿ya resolvieron el tema de la deuda con la Universidad de El Salvador? Los 46 millones. Los 46 millones, no sé cómo va esa cuenta. ¿Ya resolvieron el tema de la pensión? Bajado, dijo el rey. De la pensión que le deben a los adultos mayores en los municipios de extrema pobreza. Ahí salió... que se debe es que eso ahora es relativo, según el informe del PNUD. Se debe desde rato. Porque ya no puedes hablar de un municipio en términos generales. Correcto, pero esa deuda ya está saldada y ya está saldada. Ahí salieron también esta organización de maestros que ya se están cumpliendo 5 años en la que no está siendo revisado el escalafón. Entonces hay prioridades y yo creo que cierta o no la información sobre la compra de este tipo de accesorios, yo creo que hay que poner sobre la mesa que este país tiene prioridades y en eso deben de enfocarse las políticas públicas. Yo creo que en el tema de compra o adquisición de este tipo de artículos, habrá que ver si de verdad es para lo que se han dicho, porque ya hasta el momento como una comunicación más allá del sitio de donde se supone que se adquirió o que está hablando de las bondades de este transporte, no tenemos mayor información y sin ánimo de que lo vayan a querer. De que pase de nuevo lo de los 3 helicópteros que se habló un montón y después resultó que eran helicópteros y que te vayan a querer etiquetar, pero creo que es bien complicado cuando solicitas transparencia en temas de este tipo, como por ejemplo alguien que vive fuera del país que dice, con esos 6 millones se pudo haber pagado la pensión de la adultez mayor. Sí, pero es que en tu gobierno solo se pagó 1 año y en 2013 al pobre señor que utilizaste en el anuncio que dijo que iba a llorar si se iba del gobierno este personaje, se terminó muriendo en la pobreza con una enfermedad crónica y ya no le pagaron la pensión. Yo creo que también hay un tema de niveles y de tener un poquito de vergüenza. Fuera de eso, sin duda hay necesidades y hay cosas más urgentes y más importantes que atender que este tema, pero habrá que ver si de verdad es para esta movilidad. Sí, yo creo que suscribo lo que dicen los dos, pero sí me gustaría conocer el objetivo final con el cual fue hecha esta, porque al final del día puede resultar ser una inversión y lo estemos entendiendo mal, pero como dice Bessie y como dice Vladimir, no hay información. Quizás hace falta la comunicación en ese sentido para ver cuál es en realidad el propósito de esta compra, porque ya pasamos la experiencia de que se criticó lo de los 3 helicópteros y resultaron ser helicópteros ambulancia, que era algo muy necesario. Entonces creo que hace falta la información oficial y sin embargo sí suscribo lo que ustedes dicen, aquí hay necesidades que podrían ser resueltas. Es como el tema del Bitcoin, por lo menos el tema del Bitcoin como inversión pública yo no he estado de acuerdo, yo soy pro Bitcoin, pero como inversión pública no, y sin embargo creo que a la larga va a haber un gran beneficio para El Salvador más adelante, pero son temas que nos falta la información para poderlos discutir. Por eso es que yo no te presto cuando me pides, porque me lo vas a regresar en Bitcoin. Yo no soy bitcoinero de... Pero Bitcoin brother, lejos de lo que nos quieren vender, tú tenés el derecho a elegir si me recibí Bitcoin o no. Así es, bueno, de hecho no te puedo obligar, así está la ley. La ley lo establece, sí. Así es. 7:30 minutos. Estado de la economía familiar, ¿cómo están los precios? A ver, ustedes que son amas de casa. Sigue subiendo la canasta básica y el salario mínimo. Cuando regresemos 7:30 minutos. Gracias por estar con nosotros. A ver, no sé si damos por clausurado el tema relacionado a la gestión municipal como un punto medular, desafiante para este nuevo ejercicio de administración del municipalismo, ¿no? Sí, yo creo que al final, al término de los 100 días, el alcalde que medio anduvo ahí diciendo de que se iba o no se iba, si le daban o no le daban los fondos, pues no se va a ir, nunca se van, hombre. ¿Crees tú? Si no tiene plata. A ver, tenemos ese video ahí, quiero ver un poco, poner en contexto esas declaraciones, si te parece, un poco lo que tú traes a colación de nuevo. Se van, hombre. Sí, que lo dijo don Salvador Menéndez, decía, bueno, si no tengo plata en 100 días, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver, veamos. Seguir con lo que tiene. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sin el apoyo. Ahora, sin el apoyo del gobierno central, yo ya me ahogué. Fácil. ¿Tan así? Tan así. Porque con esto yo no puedo hacer nada. Ahora, ¿y qué pasó?
¿Qué ha pasado? Este mes y medio, casi 2 meses que tengo, yo tenía ahorrado en mi administración en San Luis Talpa, tenía ahorrado X cantidad de dinero que era para mis proyectos de este periodo. Pero entonces, ¿qué tuve que hacer para que estos distritos hoy, o sea, no tuviéramos problemas, pago pago a cuenta, pago de seguro social, pago de renta, básicos, o sea, los servicios básicos, alumbrado público, desechos sólidos, en fin, todo lo que no se puede dejar de pagar? Le interpreto, Salvador, de que ha dejado, dijéramos, o ha sacrificado el municipio original del cual usted lo llevaba, claro, para hacer frente a esto. Pero ¿qué le van a decir los de San Luis Talpa, la gente a usted que también ahora le van a reclamar y le van a decir, bueno, mire, está bien que usted es el papá adoptivo de los otros, pero nosotros también demandamos estos servicios básicos? No tengo respuesta, Julio. No tengo respuesta, porque yo mismo estoy indignado de haberme gastado este dinerito que tenía en San Luis Talpa para proyectos de San Luis Talpa para mantener 6 distritos. Ahí está, fíjate que bien interesante. Decir algo, y aquí tiene una gran... Hasta Julio se sorprende de ver cómo él mismo plantea de que si no tengo plata y que voy a hacer. Pero Ernesto, no es ninguna sorpresa, pero es que eso se le dijo al gobierno cuando estaban los planes estos de esta reorganización territorial. Y perdóname, pero el alcalde, y lo digo con mucho respeto, él y otros que ya funcionaban como alcaldes, son cómplices de lo que está sucediendo. ¿Por qué ahora? Correcto, ¿por qué ahora vienen a decir no me alcanza cuando antes, cuando solo era un plan? ¿Por qué no salieron a alzar la voz? Es decir, si es un abandono total que van a tener todos esos distritos, municipios. Cuando le quitaron el FODES. Es correcto. Es decir, yo entiendo el tema de que haya un temor no político por el tema de que el gobierno pues maneja todos los hilos de la institucionalidad de este país, pero perdonen, es una realidad lo que se está viviendo en estos momentos, es decir, el abandono de estos municipios, la falta de los recursos y el absoluto abandono a esas necesidades que deben de cumplirse. Mira, y esto digamos que es en unos municipios cerca de la capital. ¿Te imaginas allá en Occidente o en Oriente, allá en Anamorós, allá, es decir, allá por la Unión? No me lo imagino cómo deben de estar esos alcaldes resolviendo las necesidades de estos pequeños municipios. Es inimaginable. Entonces, tarde o temprano esto iba a suceder. Imagínate, solo ha pasado 120 días, creo, y ya están resintiendo. Bueno, así están las cosas. Creo que nos lleva a una reflexión importante para saber si va a predominar. Yo creo que la reflexión que tienen que hacer son los alcaldes, porque ya sabían a lo que venían. Es decir, tienen que hacer su mejor esfuerzo, tienen que planificar, tienen ese temor político es relativo. Yo creo que el que tiene cola que le... Pero no los alcaldes, Tania, aquí también tienen que ver los diputados, porque sí, correcto. Sí, porque los 100 días también son de ellos. Lo que sucede es que hay eso del temor político, hay muchos alcaldes en el pasado especialmente que se quedaron callados cuando esto pasó, pero era por el tema de que si es que traen algo atrás que les puedan sacar, entonces prefieren mejor quedarse calladitos. Sí, por eso digo, son cómplices. Hay que repensar el tema del FODES. No, yo creo que tenemos que repensar nosotros a quienes estamos poniendo como funcionarios. Y en estas condiciones, ahí es donde está la clave. Mira, y en estas condiciones, Ernesto, estamos, a ver, no quiero hacer conjeturas, pero estamos comprando helicópteros con estas condiciones, estamos gastando en el salario de los diputados para sus asesores con estas condiciones. Es decir, ahí es donde nosotros debemos de replantear. Si fuera para asesores, yo creo que podríamos repensarlo. Bueno, vamos a ver, ahí queda la reflexión. Un poco el tema de la gestión municipal. ¿Qué factores están impactando hoy el bienestar de la familia desde el punto de vista del costo de los precios? Mira, la canasta básica sigue imparable. ¿Tú vas al mercado? No, y es el mejor lugar. Yo tengo 4 hijos, al mercado toca, ¿verdad? Sí. Y no... A pesar de que están los agromercados, que son una muy buena opción para ir, no logra esta medida contener a los que en realidad son los especuladores o acaparadores que están generando que esté esta alza. Solo fue aquel anuncio de que son 6 y algún día los detenemos, ¿verdad? No se ha visto en qué terminó esto. Entre estos grandes acaparadores están estas grandes cadenas que monopolizan ciertas compras y que mantienen el alza de los precios y no se ve cómo los van a controlar. Es bastante preocupante porque
A la par de esto viene este temor, ¿no?, del probablemente suba el precio del transporte colectivo con esta nueva medida, con estos nuevos buses que habrá que cambiar la tarifa. Tenés además que la energía está cara, el tema del pliego tarifario con esa amenaza que tuvimos con estos diputados que nos iban a subir el precio y que de buena suerte pues el presidente se dio cuenta antes y les quitó de las fauces a los diputados ese pliego tarifario que nos querían meter. Estamos en una condición apremiante, hay un montón de zonas deprimidas económicamente en el país donde ya la gente está en una condición de pobreza extrema. Y no vemos aquí qué políticas se van a tomar, porque ciertamente el tema económico no se resuelve con una varita mágica, pero hay temas que, por ejemplo, electricidad, que, por ejemplo, tarifas de agua, control en tema de precios y la revisión del salario mínimo le corresponde al Estado y no veo yo que estén haciendo la tarea, hablando de los 100 días, manejándolo con el tema anterior, los 100 días ni en la Asamblea y el Ejecutivo pues lo he visto pasivo en esa parte. Y no yo creo que nos hace falta el plan del agro, ¿verdad? Creo que de ahí está el fundamento, quizás la parte más integral o la parte más fundamental, mejor dicho, de todo este tema de despegue económico es el agro, porque ahí sí voy a concordar con nuestro ex compañero panelista Carlos Araujo, lo que podemos tener 500 agromercados, porque en realidad a mí me parece una muy buena opción, pero el abastecimiento debería de ser nacional. Es decir, yo creo que a eso debemos aspirar, dejar de exportar tanto y empezar a producir nuevamente, revivir el agro, fortalecerlo, agrandarlo. Es decir, a mí me preocupa cuando yo escucho a los expertos y nos dicen, nos estamos quedando sin agricultores, ya los hijos de los agricultores, no hay una motivación, no hay políticas que realmente motiven al agro, como si las vemos en otros temas, y todo es importante. Es que el problema es que en El Salvador todo es importante, ¿verdad? Pero hay situaciones que son urgentes y si queremos realmente que se bajen los precios o que sea un verdadero golpe al encarecimiento que tenemos dentro de los supermercados, o que sea una verdadera opción para todo el país, el tema de los agromercados es que tengamos una producción interna y que lleguemos a un nivel de autosostenibilidad, o que seamos alimentariamente quizás nosotros... Soberanía alimentaria. Sí, pero es que la soberanía ya es más amplia, sino que seamos autosuficientes, porque ya soberanía ya implica que vamos a tener hasta para exportar, ¿verdad? Pero por lo menos que tengamos para reducir paulatinamente la claro. Exacto, hasta llegar a un nivel en donde podamos ser autosuficientes nosotros. Yo creo que ahí está la motivación que eventualmente tiene que planificarse por parte del Estado para que sea un verdadero despegue ya de forma integral desde abajo para arriba. Tú hablabas aquí se habló del salario mínimo, sí, ¿no? Creo que estamos... Ya toca la revisión. Ya toca la revisión, sí. Desde hace rato. Se lo consulté al ministro de Trabajo esta semana, por cierto, ¿no? Y decía de que es una decisión que debe de llevar el presidente, el Ejecutivo, para poder convocar. Pero puede decir que avances hay en la comisión, es decir, en el estudio de este tema dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Qué avances, iniciativa, verdad? ¿Qué avances han habido? ¿Qué discusión hay? Porque eso es decir, la discusión debe ser previa, no en este momento que se supone que ya debería estar implementado el incremento a partir del 1 de agosto, si no me equivoco, era la fecha, pero es decir, ¿cuál es la discusión que ha habido para que no nos atrasemos mucho en ese tema? Porque al final sale del Ministerio de Trabajo y realmente es cierto, sí que va a golpear a las... especialmente a los microempresarios, ¿verdad? Sí, Danilo Pérez decía el tema de los salarios en una va a elevar los costos, pero... Por supuesto. Vamos a ver, decía hacer el llamado al presidente para que gire instrucciones al ministro de Trabajo y al ministro al Consejo Nacional de Salario para generar este proceso de incremento de salario mínimo. Es decir, me imagino que para generar este proceso de consulta o análisis o estudio, creo que Mira, Ernesto, y no hay que perder de vista la encuesta también que realizó hoy el Banco Central a través de la Oficina de Estadística y Censo, pero mira, son datos reveladores. Yo creo que justamente para eso son las encuestas, ¿no? Bueno, y ahora el censo que se realizó, a ver si arroja realmente datos que al gobierno le permitan implementar políticas que vayan en dirección a sacarnos del hoyo en el que estamos. Mira, si del 19 al 23, estaba leyendo en esta encuesta, del 2019 al 2023,
la pobreza aumentó en 4.4%. O sea, eso es una realidad. La gente que vivía en pobreza relativa pasó a pobreza extrema, y así los otros segmentos. Entonces, ese debería ser una alerta roja para el gobierno y también para los otros protagonistas de la economía familiar. Y aquí sin duda la clave está en lo que mencionó Tania, la producción interna. Yo creo que las políticas que vayan en dirección a promover, a incentivar justamente nuevamente la producción interna de todos estos, no solamente los granos básicos, también de hortalizas, de frutas, que permitan, hombre, reducir esa enorme importación que nosotros hacemos. Es complicado. Mientras eso no suceda, los precios de estos productos no van a bajar. No van a bajar. Es decir, ¿cómo es posible que compramos aguacate, el tomate, el pipián aquí a Guatemala, cuando hay tanta tierra ociosa? Hay tierras ociosas. Y sobre todo, aquí yo sí quiero como concatenar el tema de las remesas. Es decir, lastimosamente, y aquí no solamente este gobierno, sino que todos los gobiernos no lograron articular el tema del ocio de las nuevas generaciones, porque hoy hay muchos jóvenes que no tienen, digamos, estudios profesionales y no tienen ni siquiera un oficio, y lo que se han dedicado lastimosamente es a esperar la remesa para invertirla o para gastarla plenamente en consumo, en ir a hacer una recarga, en ir a comprar un pollito, ir a comprar una pizza. Pero ahí es donde políticas como las de los ninis, yo creo que no favorecían tampoco. Sí, por eso, entonces el abordaje realmente a eso nunca se ha hecho, serio. Ahora, pero regresando al tema del salario mínimo, cuando tú hablas del salario mínimo, lo primero es que se disparan los precios si no tenés un buen control. Porque no controlan los precios. ¿A quién afecta y a quién impacta? Son preguntas que habría que hacerse muy bien. Mira, porque si solo sube salario es bien difícil que la mejora se sienta. Pero si, a ver, a la par tú llevas la revisión del salario mínimo, por supuesto, un aumento que esté en relación no al estilo de vida de este país. Y también si tú llevas a la par una política pública de la producción de alimentos. Una política tributaria también. Correcto, tributaria. Y también el tema de los subsidios. Es decir, es que el tema debería ser integral. Ajá. No solamente subamos salario porque lo tenemos que subir, porque automáticamente vamos a tener otras repercusiones a lo mejor. Pero es necesario que la clase trabajadora empiece nuevamente a sentirse beneficiada por un nuevo salario mínimo. Voy a hacer una pausa y regresamos un poco para seguir tratando ese tema. Pausa, volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar, bueno, de hecho hay una propuesta del CDC, hay una tabla que creo sin producción, si la tenemos por ahí, que va enfilada también en ver el comportamiento que ha tenido o la propuesta de poder hacer este tipo de incrementos, ¿no? ¿Sí? Ahí vemos las cantidades que en su momento plantean. Bueno. Sí, y ahí evidencia algo también importante, el tema del apartheid de los salarios. Porque aquí, si trabajas en el campo, te pagan menos, si trabajas en maquilas, te pagan otro monto, si trabajas en servicio, te pagan otro monto. Yo insisto con estos beneficios que se les dan a las inversiones que vienen al país, en el cual les hacen que puedan pagar menor salario y lo establecen como un mínimo para ese rubro, para darle beneficio a estas empresas. Decime cómo podés vos pagarle a una persona que brinda servicios el salario de $3.65 que está ahora, y al que se pasa todo un día sembrando arroz le pagas menos, a la que pasa todo el día esclavizada en una máquina de coser le pagas menos. Fíjate que no entiendo yo al planteamiento que hacían ustedes, es decir, de que o la pregunta que se hacía de que a quién o quién se vendría beneficiado o afectado, un televidente dice acá, la mayor parte de los empresarios pagan arriba del salario mínimo. Los más afectados, Ernesto, sería aquel emprendedor, aquel microempresario que va saliendo. Fíjate que yo estaba tratando de recordar si había sido a él, pero creo que fue el doctor Carlos Acevedo que escuché decir, uno de ellos dos fue, que El Salvador era el tercer país en Centroamérica con el salario más bajo. Ajá, es decir, abajo de nosotros, me parece que sí, que éramos el tercero. Y que sin embargo
en Honduras tienen un salario mínimo más alto. El mejor, pues obviamente ya sabemos que es Costa Rica. Pero es decir, tenemos uno de los salarios más bajos de la región. Y no tenemos la calidad de vida tan baja como la tienen, por ejemplo, bueno, yo creería, con base a lo que dijeron ellos, especialmente el doctor Acevedo, que tenemos mejor calidad de vida, por ejemplo, que en Nicaragua. Aquí levantan los ojitos, ¿verdad? Yo me voy a apartar aquí, por favor. No, es que solo sí es relativo, estamos de acuerdo. Solo estoy tratando de recordar lo que dijo el doctor Acevedo. Hay un salario social que también no se ve. No, y aquí, por ejemplo, hablo de la seguridad, el costo de los alimentos, perdóname, pero en Nicaragua, y te lo digo por experiencia, en Nicaragua el tema de los lácteos, arriba de $2 no encontrás precios. El tema de las hortalizas, y siempre lo pongo, fíjate, siempre lo pongo por ejemplo, porque incluso aquí se cosecha. Hay una famosa fruta, bueno, que aquí en los tiempos nuevos se ha hecho famosa, la tal pitaya. Perdóname, pero aquí hasta he visto precios de $5 o $6. Pitahaya o pitahaya, algo así. Allá le dicen pitaya, aquí pitahaya, hasta fruta del dragón le dicen en otros lados. Pero es muy rica, por cierto, ¿no? Sí, y allá en Nicaragua, pues la unidad vale alrededor de 20, 30 centavos de dólar. ¿Y aquí? Pues, $1.05. Sí, aquí puedes encontrar hasta de 4 o 5 dólares. Y aquí lo cosechan en la zona de Chalchuapa. Sí, entonces, lo que te quiero decir es que es relativo. Es relativo. Tema, ¿no? Yo estoy tratando de recordar, pero tal vez se puede buscar la información o la entrevista en donde esta semana el doctor Acevedo hablaba que incluso aún con un salario mínimo mayor en Honduras no tenían la mejor productividad. Entonces, incluso hasta esos temas son como relativos y tenemos que analizar qué es lo que se necesita además de subir el salario, porque si es cierto, la canasta básica está aproximadamente $50 más cara. Entonces, quizás a nosotros sentados en esta mesa nos afecte muchísimo menos que a otras personas que no alcanzan ni siquiera a cubrirla en su día a día y tienen hijos que mantener. Entonces, estamos teniendo una población futura con desnutrición, con temas desde hace rato aparecía, en las encuestas del año pasado de la UCA, por ejemplo, que ya hay hogares donde las madres de familia están dejando de comer un tiempo para dárselo a los hijos. Ya hay hogares que solo están haciendo 2 tiempos de comida porque no alcanza. Y el tema del milagro económico, si bien es cierto, es una necesidad, pero es que el milagro económico ya ocurre, y ocurre con esas madres que con el mismo presupuesto están logrando darle de comer a sus hijos, que se las ingenian en los mercados para conseguir a manera de ir concluyendo, la comida. ¿Cómo podría entonces garantizarse que un salario, una condición de familia basada en un salario mínimo que no es el promedio que se da, sino que más bien es un parámetro frente a una realidad inflacionaria que tenemos como país? Es que mira, si el salario mínimo, aunque se mantuviera, pero vos tenés tus servicios de salud como se debe, esa unidad de salud tiene toda la medicina, no tenés que pagar para ir a lo privado porque las citas se van a tardar 6 meses. Si vos tenés un centro educativo que es de calidad y es digno para los niños, no tenés que pagar para llevarlos a un privado. Si vos tenés un transporte digno, el cual esté subsidiado por el Estado. Si vos tenés controladas las tarifas de ANDA y una buena, un buen colchón. Exacto, pero todo eso ¿a quién le corresponde? Al Estado. Así brevemente y luego y lo pongo en esta perspectiva. Yo creo que el salario mínimo por día, no sé si me equivoco, creo que anda alrededor de los $12, es decir, el salario de comercio, ¿verdad? Entonces, pero tú te pones a pensar, este trabajador que se moviliza a su empresa o al área donde trabaja, gasta alrededor de $1.50, $2 por pasaje. Y a eso le quitas, Ernesto, el costo de su almuerzo. AFP, Seguro Social, entonces tú estás viendo que le queda en el día $7. Entonces tú pregúntate, ¿puedes sobrevivir con $7 al día cuando al final del día le está esperando su familia? Yo creo que la pregunta sería, ¿puede vivir dignamente? Porque lo que están haciendo es sobrevivir. Es correcto. Interesante, ahí queda la reflexión un poco. Vamos a ir concluyendo. Ya nuestro tiempo se nos fue. Sí, y gracias porque yo había pedido un espacio antes de que finalizara la entrevista para anunciar que muchas gracias por todo el apoyo que he tenido hasta ahora en este panel por motivos personales y laborales. No me voy del canal, solamente me voy a cambiar de horario por un tema de reajustes que tengo a nivel laboral y personal, y he estado recibiendo curiosamente muchísimos más mensajes que antes.
en todas mis redes, incluso en WhatsApp, porque como mis números están pues en todas las redes, agradezco mucho todo este apoyo, porque casi durante 4 años que he estado formando parte de este honorable panel que siempre ha sido uno de los referentes a nivel nacional en temas de comentarios y opiniones públicas, análisis de la realidad nacional. Entonces, pero no me voy, solamente es por una cuestión personal y laboral, me estoy moviendo de horario, pero siempre me quedo en Grupo Megavisión, ¿sí? En el programa de la noche Pulso Ciudadano, sí, con el licenciado Valdivieso, sí. Y pues nada más quería compartir con ustedes esto, porque ahora voy a estar en otro horario, por si pues les interesa seguirme, ¿no? Algo así. Nada, pues si les interesa, vamos a estar en la noche. Sí, la verdad es que este es yo creo que aquí mis compañeros no me van a dejar mentir, y cualquier persona que se dedica a esto de forma permanente es casi como un segundo trabajo. Nosotros hacemos, por lo menos las personas que nos consideramos responsables, un esfuerzo bien grande de estar siempre activos, pendientes, estudiando, informándonos, verificando, contrastando. No es fácil. No solamente nos sentamos a emitir opinión, sino que lo intentamos hacer de la manera más responsable posible, pero especialmente de la manera más respetuosa, porque sabemos que tener un micrófono es una responsabilidad muy grande, y espero seguirlo haciendo ahora, pero ya en el horario nocturno, ¿verdad? Sí. Bueno, te hemos visto, este servidor ha visto el crecimiento, el desarrollo, sí, que tú has tenido en eso, y me siento pues muy bien complacido de compartir contigo estos análisis y estos temas que, como bien tú dices, ¿verdad?, tienen un impacto muy importante. Sí. Y que la población los acoge de una manera en la que sepan que aquí pasan diversas formas de pensamiento, que es lo que viene a nutrir la misión objetiva de este programa. Hay que aprender a ser tolerantes siempre y escuchar todo tipo de opiniones, no solo la que nos gusta, y sacar nuestras propias conclusiones. Vas a estar en buenas manos ahí con Julio Valdivieso también. Así es, ya lo sé. Totalmente. Bueno, un placer. La noche, entonces, vamos a estarte viendo en la noche, ¿no? Querida Tania, y siempre, no te vas. Y siempre recordando que todo aquel que le gusta decir lo que quiere está obligado a escuchar lo que no quiere, y eso es parte de la tolerancia. Amén. Gracias, ¿ok? Gracias, un gusto. Gracias, nos vemos, seguimos viendo, ya son las 7:58 minutos, ¿sí, verdad? Sí. Vamos a despedirnos ya. Tiempo. Gracias, les agradezco, gracias Vladimir, gracias Bessie, gracias Tania. Entonces, a ustedes amigos que han estado acompañándonos, recuerden, cada uno de los panelistas que aquí participan, que están con nosotros, son responsables a la hora de emitir sus comentarios, ¿verdad? Nosotros como medio de comunicación nos corresponde velar por el principio de la ética, del buen dominio, del respeto, para en algún momento resaltar y destacar aspectos muy positivos, y también con el debido respeto cuestionar aquello que se deba cuestionar, sin personalizar, sin desde luego tomar partidos de ninguna naturaleza. Por nuestra parte, esto es todo por hoy. Vamos al fin de semana, interesante, disfrútelo en compañía de su familia, haga ejercicio, aliméntese bien, tome agua, mucha agua, en fin. A todos, gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.